Estamos en la serie Dioses en Guerra y realmente que esta serie a mí personalmente me ha impactado y como mencionaba Freddy, está basado en un libro, esta serie tiene como el mismo nombre, Dioses en Guerra, y hablaba con Oswald hace poco, antes de comenzar la reunión, y yo le decía, Oswald, realmente esta debería ser una lectura obligada de todo el liderazgo y por qué no de toda la iglesia. Creo que es un tema muy importante, muy importante. Hoy en día probablemente no cargamos imágenes como usualmente cuando piensas en alguien adorando a una imagen, en un contexto de idolatría, piensas a alguien inclinándose ante una figura de madera o de metal o de roca. Pero sí, en nuestro contexto moderno hay muchos dioses que se han apoderado de nuestras vidas, han entrado hasta lo más profundo de nuestros corazones y llegaron para quedarse, y es una batalla y es una lucha. Queremos comenzar leyendo dos pasajes, uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. Hoy el tema es el Dios del placer y el verso en el Antiguo Testamento es Éxodo. Vamos a ir a Éxodo capítulo 20, verso 3. Aunque es un verso bien corto, un verso breve con solo unas cuantas palabras, contiene una ordenanza que Dios le había dado a su pueblo. Y dice de esta manera, tácitamente les dice, no tengas otros dioses además de mí. Cuando vemos la relación de Dios con su pueblo Israel, vemos, yo lo que veo al menos, veo cómo Dios una y otra vez estaba tratando de sacar los ídolos de en medio de ellos, de en medio de sus tiendas, de en medio de sus campamentos, de en medio de su comunidad, de en medio de la espiritualidad, de en medio de sus vidas, de sus corazones, de sus familias, de sus tribus. Siempre Dios estaba sacando, queriendo que ellos expulsaran los ídolos. Si recuerdan, Israel estuvo 430 años como esclavos sirviendo en Egipto, y ahí ellos fueron absorbidos y consumidos por la idolatría también, porque eran pueblos paganos. Pero Dios les dice aquí desde el comienzo, no tengan otros dioses adelante de mí. Muchas veces podría ser que tenemos a Dios y decimos, Dios es lo más grande, Dios es lo más importante, Dios es el primer lugar en mi vida. Pero si nos detenemos a meditar y a reflexionar en cómo manejo mi tiempo, mis prioridades, dónde pongo mis energías, a qué le dedico mis fuerzas, el conocimiento, el talento, los recursos que tengo, probablemente después de analizar eso, nos daríamos cuenta de que no es tan cierto de que Dios es lo más importante para mí. Y el verso en el Nuevo Testamento, vamos a ir a Mateo. Le hicieron una pregunta a Jesús. Mateo 22, 36, 37. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Era una pregunta que solo requería una respuesta. Era una pregunta, no cualquier pregunta. Tenía que ver lo que Jesús dijera. A partir de ahí iba a determinar, podría ser el curso de la vida de alguien. Y vienen y le dicen, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Será que la persona que la hizo era una persona que estaba genuinamente interesada en obedecer y seguir lo que Jesús dijera? ¿O simplemente era pura curiosidad? ¿Cuál hubiera sido tu actitud si hubiera sido tú la persona que hiciera esa pregunta a Jesús? Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús le responde,
Y de esa manera te lo respondería a ti también hoy. Jesús le dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. No dejó nada por fuera. Le dice: ama al Señor tu Dios con todo el corazón. ¿Por qué no implicó con todas tus manos? Bueno, porque el corazón creo que lo recoge todo. Ahí se centra todo. Por eso dice Dios en los Salmos: dame, hijo mío, tu corazón. Dios está interesado en nuestro corazón. Y la idolatría normalmente donde se da, donde comienza, donde nace, donde crece, donde se desarrolla, es en el corazón, por tomar ese espacio que Dios ha dicho que le corresponde a Él. Que una pregunta sencilla, pero que puede ser una pregunta importante, es: ¿qué es lo que tú y yo hoy amamos más? ¿Te has puesto a pensar en qué es lo que tú más amas hoy en día? ¿Qué es lo que más amas? ¿Amas a tu madre, tus padres, tu cónyuge, tus hijos? Aquí el Señor lo pone claro, dice: el mandamiento más importante es amar a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. El placer, a todos nos gusta el placer. Todos disfrutamos los buenos postres, las buenas comidas, las buenas películas, las buenas obras, la buena música. Todos disfrutamos muchas cosas. Dios nos creó con la capacidad de reírnos, de disfrutar. Cuando dice en el Nuevo Testamento, aquellos que han sido fieles en el servicio del Señor, que Dios les va a decir: entra en el gozo de tu Señor. En los Salmos dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. A Dios le gusta. Dios fue el creador de la música. O sea, Dios no es un Dios aguafiestas. Y Dios nos creó para que fuéramos su placer y que encontráramos en Él deleite, en Él deleite. Y Dios nos ha bendecido con cosas maravillosas, pero en muchos casos esas mismas cosas nosotros las hemos convertido en el Dios y hemos desplazado a Dios del lugar que le corresponde. El problema con los ídolos es que apartan nuestro corazón de Dios y terminan esclavizándonos. Apartan nuestro corazón de Dios y terminan esclavizándonos. Por eso creo que ese verso de Mateo 22, 36, 37 es importante tenerlo presente. Asegurarnos de que estamos amando realmente a Dios. Muchas veces respondemos a preguntas importantes como esa que le hicieron a Jesús de una manera muy superficial y muy automática. Pero tenemos que estar recordando esa importancia de amar a Dios por encima de cualquier cosa, por encima de cualquier persona. El Señor les dio una ordenanza a los israelitas, a su pueblo. En Ezequiel 27 les dice, verso 7, dice: a cada uno de ellos le ordené que arrojara sus ídolos detestables con los que estaban obsesionados y que no se contaminara con los malolientes ídolos de Egipto, porque yo soy el Señor su Dios. Cuando leemos el capítulo 24 de Josué, y hay un verso que muy conocido, creo que es el verso 19, donde Josué pronuncia aquella solemne frase que muchos probablemente la tenemos puesta en nuestra casa, en una pared. La frase que dice: mi casa y yo serviremos a Jehová. Ese es un capítulo fascinante, el capítulo 24 de Josué.
Y Josué desafía a la congregación en ese momento a que ellos escojan, a que ellos elijan que Dios sea el número uno en sus vidas, en sus familias, en sus matrimonios, en su comunidad, en sus tribus. Y al final lo que vemos es que los ídolos no son quemados únicamente, sino que además de eso son guardados en depósitos. Y pasan muchos años, y entonces lo que sucede es que la nación de Israel se divide: el reino del norte, el reino del sur. Y una vez el reino dividido, los del norte, cuando querían ir a adorar al sur, donde estaba Jerusalén, el rey no permitía que fueran. Y entonces lo que el rey vino y hizo es conseguir la llave del depósito donde estaban los imágenes, los ídolos, y construir algunos más. Y entonces aquí se los sacó y le dije: miren, no necesitan ir allá, aquí tienen los ídolos, aquí tienen sus dioses y pueden adorarlos a ellos. Pasaron muchos años y el pueblo adorando. Roboam fue ese primer rey de Israel. Luego pasa el tiempo y la adoración a los dioses falsos prácticamente se instauró en el pueblo de Dios. Y entonces llega al trono un rey llamado Acab. Y miren, aquí es cuando decimos: Dios los cría y ellos se juntan. Tenemos ese dicho aquí, ¿verdad? Dios los cría y ellos se juntan. ¿Han oído hablar de una dama en la Biblia que se llama Jezabel? Sí. Pues Acab, dice la escritura, cuando habla de Acab, dice que hizo lo desagradable a los ojos de Dios. Pues ¿con quién cree que Acab se iba a emparentar? Iba a entrar en relación, iba a tomar como esposa. Tenía que encontrar una mujer similar a él. Y entonces encuentra a Jezabel, esa mujer que la Biblia la pone como y la revela como una mujer manipuladora y malvada. Y de hecho mató a muchos profetas. Ahora, Dios, por medio de Elías, le manda una advertencia al pueblo. Y al Dios, uno de esos dioses que adoraban era el dios Baal. Y ese dios era como que digamos el dios de la meteorología, o sea, era el dios que controlaba el clima. Y entonces Dios le manda una advertencia al rey, al pueblo, de que va a detener el rocío de los campos y que no va a haber lluvia por varios años, por la idolatría que había en el pueblo. Muchas veces nosotros podemos pensar: wow, he estado por mucho tiempo esperando esta bendición o esta otra bendición y no llega. Podría ser, tendríamos que examinar si es que si no está relacionado con algún punto de idolatría que nosotros tengamos. Como la persona que dice: tengo tanto tiempo de comprar la lotería, el mismo número, tantos años, ya casi con todo lo que he pagado en la lotería, ya casi que me completo el premio, pues, y no me lo gano. Yo creo que Dios puede muchas veces detener las bendiciones cuando se trata de que hay algo de idolatría en nuestra vida. ¿Cómo sabemos cuando hemos construido un ídolo? ¿Cómo nos podemos dar cuenta de que hemos construido un ídolo para nosotros? Simplemente cuando existe algo en mi vida, en tu vida, que yo estoy amando más. Cuando hay algo que ha desplazado a Dios del lugar que le corresponde, no en mi cuarto ni en mi casa necesariamente, pero sí en mi corazón. Esa es la forma de que podemos darnos cuenta de que hemos construido un ídolo para nosotros. La idolatría siempre ha existido. En la antigüedad, recuerdan cuando Moisés subió a hablar con el Señor y se tardaba, y al regresar pues ya se habían construido un ídolo.
En el contexto de Dios con respecto a Israel, su pueblo, ha sido una y otra, queriendo sacar los ídolos de ellos, de sus comunidades, pero principalmente de sus vidas. Y hoy en día, que el pueblo de Dios se extiende por causa de la iglesia que somos hoy el cuerpo de Cristo, la idolatría sigue siendo un punto determinante en la vida del pueblo de Dios. Hay cosas buenas que nos dan placer, sí, por supuesto que sí, y no son malas, pero también hay cosas que dan placer y son malas. Hay 3 dioses que si no los destronamos, si no los desterramos, no es que los vamos a ir a guardar en el cajón, en el baúl de los recuerdos. Tenemos que quemarlos y deshacernos de ellos, sacarlos completamente de nuestro corazón, porque si no, Satanás nos va a engañar una vez más y nos va a inducir a ir y sacarlos para una vez más inclinarnos ante ellos. 3 dioses que debemos de destronar. El primero de ellos, que produce placer, que Dios lo dio no como algo malo, al contrario, como algo bueno, pero hemos hecho de él algo muy malo y nos ha distanciado en una buena medida de Dios. ¿Sabes qué? Ese primer Dios es el Dios de la comida. ¿A quién no le gusta la comida? Los niños y los adultos, cuando ven cajas especialmente cuadradas como esta, algunos dijeron, ya el pastor se puso buena la cosa porque aquí va, ¿verdad? Con unas cuantas, con 12 piezas va a alimentar a esta multitud, ¿verdad? Pero no se hagan los bigotes, ¿verdad? La caja está vacía porque Hugo se encargó de que llegara vacía, ¿verdad? Cuando pensamos en la comida, a todos nos gusta la comida, disfrutamos la comida. Dios en el huerto, estoy seguro que puso todo lo que Adán y Eva necesitaban para no repetir menú. Y después de poner todo eso en el huerto, les pone 10,000 papilas gustativas para que ellos pudieran disfrutar de la comida. ¿Cuál es tu postre favorito? El cheesecake es el famoso de todo mundo. ¿Sabes? Como nuestros vecinos americanos son buenos para llevar las estadísticas de ellos dicen que solamente en Estados Unidos se consumen 110,000 millones de dólares al año en comida rápida. Eso es más, dicen, que todos los libros, la música y la literatura junta. Se come un montón. Y nosotros rápidamente en Latinoamérica, nuestros números están cada vez más creciendo de una manera acelerada. El 78% de los habitantes de Estados Unidos tienen sobrepeso y una tercera parte son obesos. La comida puede ser también un Dios cuando nos obsesionamos con la dieta y con los ejercicios. No sé cuántos de ustedes vieron aquella película de dibujos animados llamada Vecinos Invasores. ¿Vieron esa película? Creo que salió en el 2011. Y es una película para los niños, ¿verdad? Pero también la pueden ver los adultos. Creo que ahí está la imagen, Vecinos Invasores. Y lo interesante es cómo siempre hay un líder, ¿verdad? El mapache es el líder. Y entonces el mapache viene y convence a los demás animalitos del campo de que la vida en los suburbios, en las ciudades es mejor. Y les dice, la razón es porque ahí están los humanos, y donde hay humanos hay mucha comida. Y nosotros quizás estamos en un contexto ligeramente diferente, podríamos decir,
de Estados Unidos. Decimos, allá hay abundancia, aquí hay escasez. Pero fíjate qué interesante que la misma Biblia dice que en el barbecho del pobre hay mucho pan, pero dice que se desperdicia por falta de juicio. O sea que sí, agarramos algo agarramos. Y entonces este animalito convence a sus amigos de que se trasladen a vivir a los suburbios, a la ciudad, porque ahí hay mucha comida. Y comienza una charla introductoria y comienza diciéndoles: miren, la boca de los humanos se llama hueco para pastel. O sea, solo es un ducto, es como un ducto. Además de eso les dice: ese aparato, el teléfono, sirve para ordenar comida. Marcan unos números y alguien llega, el repartidor de pizzas llega a la puerta de la casa y tienes la comida caliente al instante. También le dice: los humanos traen comida, consumen comida, se visten como comida y llevan comida. Luego señala hacia donde está una familia alrededor de una mesa orando por los alimentos. Y entonces les dice: miren, ahí están adorando a los alimentos. Luego ve a una persona haciendo ejercicios en una caminadora, ¿verdad? Algunos de ustedes tienen de esas caminadoras. Y entonces les dice: de esa manera, y lo señala, de esa manera se quitan la culpa para poder seguir comiendo más. Es interesante. En la Escritura la comida es considerada como un regalo, como un don del cielo, algo que Dios da. Eclesiastés 9:7 dice: anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón. O sea, el problema no es comer, sino el problema es por qué nos excedemos cuando lo hacemos, y si es que lo hacemos, en comer. ¿Verdad que es? Muchas veces llegamos a sentirnos culpables de una gran forrada que nos damos. Cuando te dicen, estás de cumpleaños y te dicen: te invito a comer, escoge el lugar. Nadie escoge donde sirven poco, fíjense. No. O vamos al chino, donde están las camionadas de comida. Yo recuerdo uno de los viajes que hice a Estados Unidos y fuimos a un lugar de hamburguesas que es diferente a las comidas rápidas conocidas. No recuerdo el nombre de este lugar de hamburguesas, pero una de las cosas que me impresionó fue porque algo que a mí me encanta y que mi esposa, si no es ella, me puedo comer una cantidad grande de papas fritas. Las papas fritas me encantan, son sabrosísimas. Y entonces al llegar a ese lugar, y recuerdo que ordenamos, andábamos con Freddy, creo que fue en Toledo, creo que fue. Y entonces les digo yo: wow, les digo, si esta no es una bolsita de papas como la que sirven allá en Honduras, porque aquí las papitas ustedes las pueden contar casi con la vista, ¿verdad? Y ahí nos habían dado, yo decía, un bolsón de papas fritas con la hamburguesa. Y algunos de ustedes, cuando van a pedir hamburguesa, hoy en día es o doble carne, la piden triple carne. Bueno, ahora yo creo que ya hay hasta cuádruple, quíntuple, ¿verdad? Pero muchas veces el problema de la comida es que la usamos, cuando la usamos para calmar algún tipo de ansiedad. Hay personas que dicen: después de mi depresión subí 15 libras. Porque en vez de buscar a Dios en medio de su necesidad para que Dios resolviera su problema, su necesidad, se refugió y hizo de la comida ese Dios, construyó su Dios. Y podríamos pensar: wow, esto es radical, pero en la realidad, es la realidad. Cuando encontramos algo que no es Dios y que por medio de eso nosotros nos saciamos una necesidad o un anhelo o un deseo, significa que estamos desplazando a Dios del lugar. Y lo que Dios creó como una bendición, como la comida, viene a ser un problema en nuestra vida espiritual. Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón. Comer es bueno, es un don de Dios. Así que viene en Mateo 6:25 y Jesús
está ahí con un grupo de personas y les dice lo siguiente: por tanto os digo, no afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento? Una cosa más que recuerdo que decía esto el mapache en la película Vecinos Invasores dice: nosotros comemos para vivir y los humanos viven para comer. Interesante. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Ya en el capítulo 6 del libro de Juan, el Señor está rodeado de mucha gente. Y la gente, un buen grupo de esa gente, estaba siguiendo a Jesús por una sencilla razón: que Jesús les repartiera un poco de pizza. Pero Jesús quería que ellos pusieran sus ojos en lo eterno. Él quería que ellos pudieran darse cuenta de que su necesidad espiritual era mayor que su necesidad física. Y que sí, Él tenía la capacidad y tiene la capacidad y tiene el poder para llenar su necesidad física, como lo tiene para hacerlo con la tuya y con la mía. Pero más allá de eso, Jesús lo que quería que ellos entendieran es que Él estaba ahí, Él había venido para poder realmente saciar su hambre espiritual, su necesidad espiritual. Dice en el verso 27: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Luego en el 35 Jesús les dice: hey, yo soy el pan de vida. Ustedes están con hambre, pero ¿qué tipo de hambre tienen? Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y al final del capítulo, el verso 66, tristemente termina de esta manera y dice: desde entonces muchos de los discípulos, de los que le seguían, volvieron atrás y ya no andaban más con él. Si el próximo sábado nosotros dijéramos aquí al final: hey, el próximo sábado hay unos restaurantes en Estados Unidos, tuve la oportunidad de ir a uno, mi cuñada me llevó, donde pagás, creo que algunos pagás $1, creo, pero en ese se pagaban, creo que eran $3 o $4, y podía comer lo que quisiera. Eso es una locura. Es una locura realmente entrar a un lugar de eso. Si dijéramos que el próximo sábado vamos a tener algo como eso aquí, ¿qué crees que sucedería? ¿Qué sucedería? ¿Sabes? Tendrías que madrugar para encontrar lugar aquí. Sí, tendrías que madrugar para encontrar lugar. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Sabes? Dios no puede darnos una sensación duradera de placer aparte de Él, porque entonces esto viola su propósito y nuestro diseño. Dice el Salmo 34:8: prueben, disgusten y vean que el Señor es bueno. Preguntitas: ¿comes más por placer que por nutrirte? Cuando te atiborras de comida, ¿por qué lo haces? ¿Estarías dispuesto a tener un ayuno mensual, semanal? Muchas veces cuando hablamos de ayuno es un tema bien sensible en la iglesia. A algunos les gusta, debería haber ayuno más seguido. Pero cuando algunos oyen la palabra ayuno, piensan como que si es que va a venir un maremoto, un tornado o algo así. Porque dice, implica sufrimiento. No voy a probar la baleada de la mañana, ni la coca de las 9 de la mañana, esa merienda de media mañana.
¿Sabes? En este punto, el desafío, ¿sabes cuál es? Elegir a Jesús como nuestra porción. Elegir a Jesús como tu porción. Cuando tengas una necesidad profunda, un deseo, un anhelo, no lo llenes, no busques satisfacerlo con atiborrarte de comida. Haz que Jesús sea tu porción. No sigas el ejemplo de estos que en el verso 66 dice que a partir de ahí dejaron de seguir a Jesús porque estaban más interesados en algo les cayera al estómago y sentir el estómago lleno de manera inmediata. No estaban dispuestos al proceso espiritual probablemente que Jesús quería realizar con ellos. El segundo Dios, bueno, y algo para recordar: a los ídolos no se les vence por quitarlos de en medio, sino por reemplazarlos. A los ídolos no los vencemos por simplemente quitarlos de en medio, sino reemplazándolos. Hay que reemplazarlos completamente con el Señor en el trono. El segundo Dios, que muchas veces está ahí en medio, es, ¿sabe cuál es? El Dios del entretenimiento. Ese es un Dios que hoy lo tenemos por todos lados. Yo tengo aquí conmigo algo que representa. Ya le brillaron los ojos a muchos. Hoy en día el entretenimiento es una de las cosas que ha entrado con fuerza en medio de nosotros. Y una vez más, el entretenimiento no es malo. Jesús le dio una ordenanza a su pueblo, le dice: hey, tienen que tener después de tanto trabajo un día para reposar, para descansar, para reflexionar en sus obras. O sea, Dios no está en contra del entretenimiento. Tampoco estamos diciendo que el fútbol es pecado. No, es bueno el fútbol si puedes practicarlo, ¿verdad? Pero si juega fútbol, que sea un buen jugador, porque jugadores malos hay demasiados, ¿verdad? Si alguno necesita clases privadas, pues me avisa o le avisa a Freddy, estamos disponibles. No es malo el entretenimiento, pero llega a ser malo, llega a ser un problema cuando el entretenimiento desplaza a Dios de nuestra vida. Ve, te quiero pintar un cuadro. Es sábado, 6 de la mañana. Te despiertas y dices: ¡wow! Hoy es sábado, día de reunión. Tengo que poner la alarma porque yo tengo que estar 3 horas antes ahí, en el lugar. Estoy ansioso porque llegue, que pase el día y estar en esa reunión. Es más, apuras a tu familia, les dices: familia, pilas, pilas, chivas, chivas. Yo he estado tomando por primera vez unas pastillas que es un oxigenador cerebral que Zully me las recetó. Y le digo a mi esposa, cuando mi esposa me pregunta: ¿y esas pastillas para qué son? Esas pastillas son para mantenerme chiva, le digo. ¿Qué es eso? Me dice: para mantenerme así, pilas pues, pilas. Y entonces imagínate, le dice a la familia: familia, pilas, pilas, porque la última vez tuvimos que parquearnos en el campo de Vista al Mar porque no había ni sillas y el parqueo estaba lleno. ¿Cuándo será que vamos a ver algo como eso? Pero creo que hemos ido a un estadio 3 horas antes o más. Hemos viajado a otra ciudad. Nos hemos sentado en el sol. Nos han bañado de cerveza y de orines. Gritamos, saltamos, nos llenamos de euforia, adulamos, idolatramos a aquellas personas que están en medio de la cancha con un número y un nombre en su cuerpo, en su camiseta. Pero cuando llegamos muchas veces a la iglesia, llegamos al último minuto porque estábamos viendo la serie de Netflix, estábamos viendo el último capítulo de la novela, o estábamos ya por llegar al siguiente nivel
en el PlayStation. Y una vez más, esto puede sonar radical, pero cuando lo pones frente a frente y te ves frente a eso, lo que dice es que el entretenimiento ha ocupado un lugar importante en mi vida y en mi corazón. A pesar de que hoy hay más tecnología de lo que podemos consumir y asimilar, sin embargo, seguimos escuchando personas decir: estoy aburrido, estoy aburrida. Cuando en una casa no hay, ¿cómo se dice en español? Wifi, ¿va? Cuando en una casa no hay wifi, es como que faltaba el oxígeno. No hay wifi. ¿Qué pasó con el wifi? Nos morimos. Yo estoy por querer conseguir una aplicación para poder desde mi teléfono apagar el wifi en mi casa a ciertas horas. Los estadios se han convertido en grandes templos, donde los sacerdotes son los técnicos que dirigen los equipos y los ídolos son los jugadores. Y los idólatras son los que estamos en las graderías ovacionando a esos jugadores. No estamos diciendo que es malo ir al estadio. Quiero que entiendas el punto. El punto es, si el entretenimiento, cualquiera que sea, el fútbol, el béisbol, el básquetbol, el juego en el PlayStation, ver televisión, si algo de eso le desplaza a Dios del primer lugar, hay un problema de idolatría. Nuestra obsesión por el entretenimiento se ha vuelto en esencia una religión sustituta. Dice 1 Timoteo 6:17, mira lo que dice Dios. Dice que Él nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Sí, Dios quiere que disfrutemos todo, pero que no hagamos de esas cosas que Él nos ha dado para disfrutarlas un Dios, ni que desplacemos al Señor de ese lugar. Eclesiastés 2:1. Si hablamos en la escritura, ¿quién fue un hombre que le dio rienda suelta, invirtió grandes cantidades de dinero para poder saciar sus deseos? Ese fue Salomón. Dice en Eclesiastés 2:1, me dije entonces, vamos pues, haré la prueba con los placeres y me daré la gran vida. Pero aún esto resultó en un absurdo. Mire, Salomón estuvo en los extremos, él probó los extremos y al final él se dio cuenta que todo era un absurdo. Dice en el verso 8 del capítulo 2, amontoné oro, plata, tesoros, y que fueron de reyes y provincias, me hice de cantores, cantoras, y disfruté de los deleites de los hombres. Formé mi propio harén, inclusive dice, pero tampoco eso. Y él dice, y he observado todo, en el verso 14, capítulo 1, todo cuanto se hace en esta vida, y todo ello es absurdo y un correr tras el viento. Y al final, la forma en cómo concluye el libro de Eclesiastés, él dice, este es el todo del hombre, temer a Dios. El todo del hombre es temer a Dios. Tozer escribió lo siguiente: cuanto más vibrante fuera nuestra vida interior, menos necesitaríamos lo de afuera. Algunas preguntas que podemos hacernos es: ¿cuáles son tus formas de entretenimiento favoritas? ¿O qué tipo de entretenimiento han influido más sobre la perspectiva que tienes del mundo? O una más: ¿qué tipo de medios de entretenimiento consideras más adictivos? ¿Hay algo a lo que eres o que estás adictivo o adictiva? Porque esto es para hombres, pero también para mujeres. ¿Cuál es el desafío en este punto? Elige que Jesús sea tu mayor pasión.
En el punto anterior era: elige que Jesús sea tu porción. En este del entretenimiento es: elige que Jesús sea tu pasión. No sea el entretenimiento, no sea ese equipo favorito. ¿Sabían ustedes que en Argentina prácticamente han creado una religión y hay una iglesia alrededor de un jugador de fútbol, Diego Armando Maradona? Es increíble, pero así es. Y nosotros lo podemos ver: eso es una locura, pero la compartimos. Hay personas que ven a Diego, dice, y estaban leyendo un poco en Wikipedia el por qué hicieron esto, y dice: bueno, es para que nuestras generaciones no olviden los milagros que Maradona hizo en el campo, en la cancha. O sea, tiene la misma filosofía que el cristianismo, solo que desplazaron a Dios y pusieron a Maradona. Es bien sutil, ¿sabe? Esto es bien sutil, es bien sutil, pero está ahí frente a nosotros. Ahora, el tercer ídolo que necesitamos destronar, y que también vamos a ver si lo podemos encontrar aquí. Bueno, no es el amor necesariamente, que se confunde con el amor. No sé si se logra ver desde aquí, pero es el sexo. ¿El sexo es malo o es bueno? Es bueno. Dios lo creó para ser disfrutado dentro de un contexto, el contexto del matrimonio. Pero muchos han usado el sexo y han desplazado a Dios, han excluido a Dios. Génesis 2:24 dice: y llegarán a ser, la segunda parte de ese verso dice: llegarán a ser una sola carne. Está hablando de que va a haber una unión del hombre con la mujer. Fíjense que una palabra, la palabra traducida la palabra traducida literalmente del hebreo, de la palabra sexo, es unión de las almas. Una traducción que se da, traduce sexo como unión de las almas. O sea, que no es algo únicamente físico, sino que es algo profundamente espiritual. Y tenemos que verlo de esa manera. Por supuesto, el sexo crea placer y crea intimidad. Hay una triste historia en las páginas de la Biblia que relata la historia de un hijo de un rey, del rey David. Y este hombre, este hijo era un príncipe, era Amnón. Amnón tenía una media hermana llamada Tamar, y Amnón llegó a obsesionarse con el hecho de acostarse con su media hermana, que terminó forzándola, terminó violándola. Para que eso sucediera, Amnón tuvo que haber pasado días y noches, cuántas veces, pensando una y otra vez, repasando o visualizando en su mente imágenes de lo que sería y cómo sería ese encuentro cuando estuviera con su hermana en la cama. Y dice en 2 Samuel 13:2: pero como Tamar era virgen, Amnón se enfermó de angustia al pensar que le sería muy difícil llevar a cabo sus intenciones con su hermana, porque era virgen. Y siempre hay alguien por ahí que te sirve de asesor para la maldad. Un amigo le dijo: mira, papá, ¿qué te miro decaído? Amnón, ¿qué te pasa, papadito? Te miro decaído. Y le dice: estoy enamorado de mi hermana y no hallo cómo llegar, no hallo cómo estar con ella. Y le dice: mira, a ver lo que tenés que hacer. Y le trazó el plan. Tenés que ir donde el rey, decirle que estás enfermo, que tu hermana hace un buen pan, que la ponga a cocinar y que te lo lleve a la cama, y al cuarto, a la habitación. Y entonces despedís a todos los criados, les decís que tienen el día libre, y una vez ahí, cuando ella llegue a darte el pan, vos aprovechás, y de ahí para allá vos ya no te puedo seguir diciendo, porque de ahí vos ya haces lo que sabes que tenés que hacer. Y el hombre hizo
tal y como se lo había dicho. Y sabes, ese hecho de que Amnón cediera a ese deseo de tener sexo ilícito con su medio hermana se tradujo en una desgracia no solo para la familia real, sino para la nación. Así que tienes que darte cuenta que cuando tú y yo cedemos a los ídolos, sea este el entretenimiento, sea este el ídolo del sexo, no solo el daño es personal, pero también afectamos a nuestra familia, afectamos a nuestra comunidad, afectamos a nuestros hermanos en Cristo, afectamos más allá de lo que podemos imaginar. El Dios del sexo se especializa en llevarnos más allá de lo que jamás procuramos ir. Esta historia realmente que es una historia triste. Triste porque era un príncipe, ella era una princesa, eran hijos del rey y él cedió. ¿Qué pasó en la vida de Amnón, me pregunto yo, para que él llegara a cometer tal acto? ¿Qué está pasando en tu vida hoy? ¿Es pornografía? ¿Sabes? Hoy la pornografía está a la orden del día. ¿Qué está pasando hoy en nuestras vidas? Lo que hoy permitamos en nuestra vida va a tener consecuencias desastrosas si no tomamos acción de reemplazar ese Dios. Una vez más, el entretenimiento, la comida como el sexo son un don, un regalo de Dios para ser disfrutado en el contexto ideal, en el contexto correcto, no para reemplazar a Dios. Y esto es como, imagínate, ¿cuántos aquí son padres de familia? ¿Tienen hijos? A ver, ¿varios aquí? Sí. Imagínate que tu hijo está de cumpleaños y tú quieres darle un buen regalo. Y entonces tú sabes que tu hijo ha soñado con uno de esos juegos de tecnología, los PlayStation o ¿cómo se llaman los otros? Y entonces tú dices, te piensas y visualizas la sonrisa de tu hijo si tú llegaras a la casa con uno de esos regalos. Y entonces tú dices, wow, vale tanto. Pero estás dispuesto por ver la sonrisa en el rostro de tu hijo a hacer la inversión. Y compras ese regalo, llegas a tu casa, tu hijo te abraza, salta, se ríe, te dice, gracias papá, gracias papá, gracias papá, gracias papi. Ves que su hijo lo abre, se va al cuarto, lo arma y empieza a jugar con él. Lo ves concentrado jugando. Tú vas a la cocina, tomas un poco de jugo, sacas un poco de café y vuelves a cruzar por el cuarto, te asomas a la puerta y le dices, hijo, ¿estás disfrutando? Y todo lo que oyes es que te dice él, papi, ahorita no puedo, estoy concentrado. Aquello que el padre le dio para que disfrutara, desplazó al dador. ¿Qué cosas Dios te ha dado hoy que disfrutas? ¿Una esposa? ¿Un esposo? ¿Qué cosas tienes que es una bendición en tu vida? Nunca, hijos, nunca hagas de ellos, no construyas con ellos un Dios. Cuando algo bueno se convierte en un Dios, el placer que produce muere durante el proceso. Dice Romanos 6:19, ya para cerrar. Así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Proverbios 6:27 dice, tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan. ¿Sabes cuál es el efecto de la pornografía? Un estudio que hicieron, por lo menos tres. Cuando las personas están exponiendo a la pornografía, disminución de la satisfacción con su propio compañero, es decir, con su cónyuge. En segundo lugar, desvalorización de la fidelidad.
Y en tercer lugar, incremento de la importancia de tener sexo sin ligaduras. Es decir, no importa, o sea, puedo hacerlo, no importa que no esté casado con ella, no esté casado con él. ¿Sabes? La sexualidad está pensada para basarse en el contexto de una relación, tal y como Dios lo ha determinado, y no para una experiencia privada y egoísta. Hicieron un estudio, agarraron a un hombre y lo sentaron frente a un monitor de televisión, a un monitor de computadora, y comenzaron a ponerle imágenes pornográficas. Sobre el monitor colocaron una gorra de béisbol y no sé cuántas horas lo estuvieron exponiendo a eso. Estaban haciendo un estudio. Ustedes saben que hay algunos estudios medios locos, pero al final se dieron cuenta de que este hombre, después, con solo ver una gorra de béisbol, tenía un tipo o un nivel de excitación sexual. Porque eso es algo poderoso y algo fuerte. Por eso tenemos que manejarlo con cuidado. Segunda de Corintios 10:5 dice, creo que tengo la cita equivocada, pero este es el verso que dice que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Llega un pensamiento, es algo que agrada, glorifica a Dios, que realza a Dios, sino llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo. ¿Qué pasa con el sexo? El sexo como don produce conexión, como Dios produce soledad, como don produce placer, como Dios conduce a experimentar vacío, como don produce satisfacción, como Dios exige esclavitud, como don produce unidad, como Dios a menudo causa el divorcio, como don es hermoso, como Dios es tirano. El desafío: elige que Dios sea tu fuente de pasión o de satisfacción. Elige que Dios sea tu fuente de satisfacción. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que tome control de nuestras vidas, que nos dé discernimiento, que realmente lo mantengamos a Él en el primer lugar de nuestra vida. Quiero pedirte que te pongas de pie ahí donde estás y que inclines tu rostro. Y si hay algo de lo que Dios te ha inquietado hoy, en estos minutos aquí, que puedas decirle: Señor, ayúdame, yo necesito ayuda en esto. Necesito ayuda, Señor. Necesito controlar ese Dios de la comida. Oh Señor, necesito que me ayudes a controlar, a reemplazar el Dios del entretenimiento. Oh Señor, yo tengo problemas con el sexo, hago mal uso, mal manejo. Señor, no lo estoy viendo como un Dios, he hecho un Dios de Él. Señor, yo quiero dar la vuelta, arrepentirme de eso y ponerte a ti en el trono de mi corazón. Padre, todos aquí somos hijos tuyos, necesitados de ti, Señor. Necesitados de tu gracia, necesitados de tu perdón, necesitados de tu poder, Señor, para poder desplazar, Señor, esos dioses que han querido, Señor, apoderarse de nuestros corazones. Por favor, Señor, guarda nuestras vidas y danos el carácter, Señor, para poder ponerte a ti en el primer lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Te imponen comportamientos, modos de hablar, maneras de vestir. Dirigen tu vida y te vuelven su esclavo. Los dioses están en guerra por ocupar el trono de tu corazón. En la fábrica de dioses, el fabricante eres tú. Fabricante de dioses, nueva serie. Libérate del control de tus dioses fabricados.